Ajá, los derechos reales de goce y disfrute, como la finteusis y la superficie, constituyen una superación del rígido concepto del dominio, del señoría del propietario como del señoría del prevalente, y todos estos caen sobre el de este último. Y los derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca. Bien. Derechos reales petronarios. El derecho real es el derecho que tienen las cosas, el derecho que hay sobre las cosas. Y la relación directa que existe entre una persona y la cosa. Los romanos le conocían al derecho real como erga omnes. Y el conjunto de derecho real con derechos personales u obligaciones da como resultado el derecho patrimonial con contenido económico. Este se caracteriza como señorío inmediato. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es sin la intermediación de otra persona sobre esa cosa. Ajá. Dentro del derecho real se pueden distinguir dos grupos, el libre in re y el libre in re aliena. El libre in re es todo lo que es propiedad o dominio y el libre in re aliena son todos los derechos ajenos que caen sobre una cosa. Pero obviamente con ciertas limitaciones. Y estas limitaciones son porque abarcan solo una parte específica específica del bloque de facultades constituidas todas por un solo dominio. Dentro del libre y realiena entra lo que es la servidumbre y pues los derechos reales petronarios. Los derechos reales tienen su origen en la protección dada por el pretor a determinadas relaciones. Y existen dos grupos. Los derechos reales de goce y disfrute y los derechos reales de garantía. Bueno, mi nombre es Randy Rivas y yo les voy a hablar sobre la enfiteusis. Primer punto, definición. ¿Qué es la enfiteusis? Según Justiniano, es un derecho real enajenable, inter vivos y transmisible mortis causa que da el pleno goce de un predio con la obligación de cultivarlo, de cancelar una renta anual y no deteriorarlo. El enfiteuta no adquiere la propiedad del fondo, pero puede enajenar su derecho, cederlo y transmitirlo a sus herederos. Se podría decir que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble a cambio del pago anual de un canon. Esta cesión en algunos ordenamientos jurídicos puede tener carácter perpetuo. Segundo punto, constitución de la enfiteusis. La enfiteusis se constituye de tres formas. Los personales. Estos están representados por concedentes, quien es el dueño del dominio directo o mero dueño, y concesionario enfiteuta, dueño del dominio útil. Los reales, representados por la cosa grabada, que ha de ser un inmueble rústico y fructífero, y el canon o pensión anual a pagar. En cuanto a los formales, su constitución puede ser voluntaria, tanto por acto inter vivos como un contrato, el cual sería la forma más usual, o por mortis causa, judicial, aududicatio y temporal usucapio. Tercer punto, derechos del enfiteuta. El enfiteuta tiene como derechos adquirir el dominio útil del predio enfiteuticado con todas sus consecuencias, es decir, el pleno goce y disfrute del fondo como si fuera su propietario, por lo cual, en cuanto a sus frutos, los adquiere por separación. En cuanto a la finca, puede hacer las modificaciones que quiera, es decir, cambiar sus cultivos, mejorar o alterar su sustancia, siempre y cuando no la deteriore o disminuya su valor. Además de adquirir servidumbres en su favor o grabarla con ellas. En cuanto a su derecho, disponer del predio enfiteuticado y sus acepciones, tanto por acto inter vivos como mortis causa, dejando salvo los derechos del dueño directo y con sujeción a ciertas modificaciones, ciertas reglas y ciertas limitaciones. Esta podría dividirse en ciertas facultades. La primera, vender o dar en pago su derecho del predio enfiteuticado. Segunda, donar o permutar libremente la finca dejándola en conocimiento del dueño directo. Tercero, imponer servidumbres u otras cargas, pero si afectan a la cantidad de la pensión, será preciso el consentimiento expreso del dueño directo. Y último punto, acciones judiciales en la enfiteusis. Los romanos concedían al enfiteuta acciones de naturaleza real, pero las calificaban de útiles para indicar que el enfiteuta no era el propietario, pues a él le correspondían únicamente acciones reales directas. No obstante, cabe afirmar que la tutela de su derecho era tan eficaz como la del propietario. La actio vestigialis para cualquiera que le privara de la posesión de la cosa. La actio negatoria utilis
para el que estableció una servidumbre u otros derechos reales sobre la cosa. Y la acción confesoria útilis para hacer valer las servidumbres que el concepto de predio dominante tuviera un fondo enfiteuticario. Ahora bien, nos encontramos con la acción o petición del canon enfitéutico. Esta hace referencia a una acción petitoria de exigencia del pago que puede llevar aparejada la expulsión del titular del derecho de su imponémata si no paga o satisface el canon o el tributo público enfiteuticario. Y por último, la acción de disolución del enfiteusis y expulsión del imponema. Esta pues hace referencia a una acción o demanda procesal, puesto a que existió una demanda de expulsión o repelencia del predio o fondo enfiteuticario. Gracias. Número 4. Obligaciones del enfiteuta. Primero, pagar el canon sin derecho a reducción por mala cosecha o destrucción parcial del fondo. Segundo, conservar el fondo en buen estado siendo responsable de su deterioro. Tercero, soportar todas las cargas y pagar los impuestos que pesen sobre él entregando al dueño sus justificantes. Cuarto, notificar al dueño su propósito de enajenar la enfiteusis para que pueda, en el plazo de 2 meses, ejercer su derecho de preferencia. Quinto, pagarle, si no lo ejerce, el 2% del precio de ventas o de la estimación de la enfiteusis si la transmisión es a título gratuito. Cabe destacar que esta obligación viene a ser una recompensa al dueño por consentir la enajenación y reconocer el nuevo enfiteuta. Evolución histórica de la enfiteusis. Las nuevas formas de concesión de tierras públicas y privadas en Roma se dio a finales de la época clásica, fundamentalmente a partir de Constantino, debido al calamitoso estado en que se encontraban las tierras cultivables y en una toma de acción para atraer a los campesinos y agricultores. Esto dio paso a que se consolidaran nuevas formas de concesión de las tierras públicas y de las tierras privadas, las cuales recibieron diversas denominaciones luego. Para hacer más atractivas las ofertas, estas concesiones se efectuaban a largo plazo o bajo una condición de perpetuidad, con una renta inferior a la presentada en ese tiempo y con una obligación por parte de los cesionarios a mejorar los cultivos. Durante esta época, todos los tipos de concesiones se unificaron bajo una denominación común de derecho de fideusis. En ese tiempo, el fideusis presentaba un conflicto, una cuestión que era siempre discutida por los juristas sobre su naturaleza jurídica. El emperador Zenón fue quien resolvió esta cuestión definitivamente, configurándolo como un derecho propio en concepto y en definición, distinguiéndolo así del arrendamiento y de la venta. Su doctrina jurídica nace del contraste entre las exigencias políticas, económicas y sociales de la época, sobre las que se asentó la fideusis y su construcción jurídica, la cual hace que su naturaleza varíe al mismo tiempo. En derecho clásico, el ius in aegro vectilati en principio tiene carácter de un simple derecho de arrendamiento. Más tarde, debido a su larga duración, esto empieza a cuestionarse dentro de su naturaleza contractual si se trata de un arrendamiento o de una compra-venta prevaleciente. Según Gallo, la primera opción y en una tercera fase, la relación jurídica empieza a adquirir una auténtica eficacia real al protegerse el concesionario, primero a través de un interdicto y luego por una acepción real al reivindicativo. Luego, en el derecho posclásico, la enfiteusis vuelve a plantearse la duda de si es o no una compraventa o es un arrendamiento, para así determinar quién debe salvaguardar los riesgos en caso de un deterioro de la finca o el inmueble. Según el emperador Zenón, esto es un contrato autónomo, no es una compraventa ni es un arrendamiento. Y finalmente, en el derecho justiniano, la enfiteusis se configura como ius in rea linea. Esto significa derechos reales sobre una cosa ajena. Estos derechos se identificaban con dos clases. El derecho real de goce, que eran los que derivaban de la servidumbre y del uso y disfrute que le atribuye al titular un poder de disfrute sobre la cosa disputada. Y en el segundo, los derechos reales de grandía, que eran como una ofrenda, una prenda a la hipoteca, cuyo origen deriva de una relación de crédito y que por servir como garantía, para servir como en el cumplimiento de una deuda, no le permitía al acreedor ni usarla ni disfrutarla. La extinción de la enfiteusis se puede dar bajo diversas condiciones. Alguna de estas es que la enfiteusis puede distinguirse por falta de pago del impuesto durante 3 años o en 2 años si el caso es de una corporación religiosa.
por no pagar la pensión, por renuncia y por los demás modos que se distinguen en la superficie. Otro medio de extinción de la fiteusis es expiración del término fijado en el contrato que se puede estipular temporalmente. Otra causa de extinción era el abandono de la propiedad. La expropiación forzosa también era una causa de la extinción de la fiteusis por causa de esta utilidad pública. Suponía o la pérdida real de la cosa o bien recibía un destino público compatible con el contrato fiteútico. La extinción es la causa de extinción en beneficio de un tercero que poseyera pues el nombre de dueño con justo título. También una causa especial de caducidad de contrato es la de caer la cosa en comiso, cuya consecuencia es la consolidación de los dos dominios. Esta gran medida se procede como en dos casos. En el primer caso, por falta del pago de la pensión, y en el segundo, si el efiteuta no cumplía las condiciones estipuladas en el contrato o el deterioro grave de la finca o el inmueble. Debido a esto, había unas sanciones que eran impuestas al efiteuta, pues apelaba a su derecho. Una era que tenía contra todos, aún mismo contra el propietario, acciones in re. Una acción in re es cuando decimos que un objeto es de nuestra propiedad o que un derecho nos compete. Otra sanción que podía aplicar el fiteuta sobre su derecho era el derecho que le correspondía a una posición protegida por el interdicto de superficie. Otra era la pérdida de la posesión si esta había sido adquirida por non domino, que don domino es como se denomina la transferencia de un bien o un inmueble que hace una persona la cual no es la propietaria del bien, no le concede hacer dicha transacción. Domino puede parar a la persona pues en dado caso de la pérdida de su posición. Gracias. Buenas, mi nombre es Keila Rosso y yo les voy a hablar un poco de lo que es la superficie. En el derecho romano, la superficie es aquel inmueble que se encuentra sobre el suelo. Sin embargo, se entiende que incluía también aquellas construcciones subterráneas. El superficiario podía enajenar su derecho, transmitirlo por herencia o simplemente hipotecarlo, con la única obligación de pagar un canon o simplemente pagar el salario. De lo contrario, corría el riesgo de perder su inmueble. A continuación, les voy a comentar de cómo fue la evolución de este derecho. Todo comenzó en el siglo II a.C., en la República Romana. En la República de Roma, mejor dicho. Sucede que en la ciudad se encontraban varios terrenos por la cual permitían que elevaran construcciones y habían ciertas personas que podían obtener un beneficio a través de esto, o sea, tomaban un salario a través de estas construcciones. Todo fue en la época clásica, cuando hubieron varias complicaciones, más que todo en las localidades de las fincas urbanas, por lo cual había una escasez de viviendas, por la causa de que hubo un desmesurado crecimiento de población y la economía estaba bastante inestable y no había ningún tipo de protección para los alquilinos, y fueron por estas consecuencias que se creó el sistema de arrendamiento de largo plazo, por la cual el pretor le concedía un intradicto para amparar al alquilino y así él pudiera gozar de su localidad. En la época preclásica, Justiniano dice que a través del sistema de protección del alquilino fue como se transformó paulatinamente el derecho real de superficie. Bueno, volviendo a la época clásica, que también fue la época donde se sentaron los principios fundamentales de poder conceder los terrenos, por ejemplo, a los municipios o a agentes particulares. Y, por ejemplo, en Bizancio, en Antioquía y en Alejandría fueron las primeras partes donde este derecho se implementó, ya por lo mismo porque ellos tenían algunos problemas de vivienda y a través de este derecho se solucionaron, y es por ello mismo que este derecho se incluyó como una necesidad económica también, y es por ello que en el derecho romano se entiende por superficie como aquel derecho real, inajenable y transmisible por los herederos, por la cual les concede
poder gozar de sus terrenos, ya sea superficialmente o subterráneamente o hacia los laterales, a través de o sea, y se constituía simplemente por un pacto simple, ya pudiera ser por un testamento o simplemente por concepción pública. Hola, mi nombre es Yosneli Borrego y les voy a hablar sobre la doctrina jurídica, derechos y obligaciones del superficiario y extinción de la superficie. La doctrina jurídica. En el derecho clásico y el derecho proclásico, en el principio ambos tienen una relación especial, obligatoria, asimilable a un arrendamiento de derecho público. Luego, en el derecho posclásico, su carácter de derecho real se acentúa y se asimila a un difuso derecho de propiedad. Derechos y obligaciones del superficiario. Como primero, el superficiario tiene como principal derecho el de edificar en el suelo ajeno, adquiriendo el pleno goce del edificio que construya. Por lo tanto, podrá a. disponer libremente de él sin necesidad de notificarlo o tener la autorización del dueño del suelo. Transmitir a mortis causa a sus herederos. C. construir hipotecas. 2. Las obligaciones del superficiario se reducen al pago del salario y al extinguirse deben reducir y entregarlo en óptimas condiciones. Extinción de la superficie. Este derecho real se constituye generalmente a través de un contrato. En el mismo se establece normalmente el plazo durante el cual el superficiario tendrá pleno goce del edificio que construya sobre un fondo ajeno. Por lo tanto, la principal causa de extinción es el vencimiento de dicho contrato. Me presento, mi nombre es Manuel Romero y yo les vengo a explicar sobre los derechos reales de garantía. Se dan llamados así porque están constituidos a favor de un acreedor, el cual refuerza el cumplimiento y obligación por parte del deudor. A este acreedor se le conceden ciertas facultades sobre las pertenencias del deudor. Los derechos reales de garantía son derechos accesorios. Estos no fueron desarrollados totalmente, ya que los romanos se inclinaron más o le interesaba más la garantía personal. Los derechos reales de garantía son la hipoteca y la prenda. El segundo punto que vamos a tocar es fiducia. Fiducia es un contrato de buena fe, el cual la persona fiduciante se ve obligada a transmitir a otra persona denominada fiduciaria la propiedad de alguna cosa amasipable. Al término de esta adquisición, la persona fiduciaria se ve en obligación de restituir esa propiedad en un periodo de tiempo o condición. Estos actos restitutorios anteriormente se pactan. Existen dos tipos de contrato fiducia. Está fiducia con un acreedor o fiducia con un amigo. Fiducia con un acreedor. El fin de esta modalidad es garantizar un crédito, el cual mientras exista la obligación, el acreedor se mantiene con la propiedad de esa cosa. Y al extinguirse esa deuda, el acreedor se ve en la obligación de devolver esa propiedad. Está también la fiducia con un amigo, como les dije. Esta tenía distintas finalidades. Se podía pasar a fiducia a un amigo, ya sea cuando alguna propiedad municipal estuviera en riesgo, estuviera expuesta a confiscaciones, a destrucción o a embargos, dependiendo cuál fuera la circunstancia. Ahora vamos con el punto número 3, picnus o prenda. Esto viene del puño, es decir, todo lo que se da en prenda generalmente se entrega con la mano, por lo que algunas personas piensan la prenda solo se constituye sobre los bienes muebles. Como vemos, la prenda era una garantía que tenía el acreedor para el cumplimiento de las obligaciones que le tenían. En un consenso entre las dos partes, el acreedor podía disponer de ese bien o de ese producto para venderlo, pero más no podía ser forzado a hacerlo. Como
Producto de esa venta, el acreedor tomaba lo que le era debido y el deudor se queda con el excedente. La prenda se extingue cuando el deudor paga completamente su obligación con el acreedor. Muchas gracias por su atención. Buenas, me presento, mi nombre es Andrés Ocampo y yo les voy a hablar sobre los efectos jurídicos nacidos de la hipoteca, hipotecas privilegiadas y extinción de las hipotecas. Efectos jurídicos nacidos de las hipotecas. Existen tres efectos. El primero, con respecto al deudor que constituía la hipoteca. El deudor que constituye la hipoteca conserva todos los atributos y facultades inherentes, ya sea por ley o por costumbre, al derecho de propiedad y puede gozar o servirse de la cosa hipotecada siempre y cuando el uso que de ella diera nunca fuera incompatible con la existencia de la hipoteca. Número 2. Con respecto al acreedor. Durante mucho tiempo, la hipoteca no confirió en los acreedores sino el derecho de poseer las cosas, dado el caso que no se realizara el pago de la deuda el día o en el lugar de antemano ya escrito. Pero para el siglo III de nuestra era, la jurisprudencia romana ya había creado en esta parte un nuevo derecho, que era el de la venta. Número 3. Pluralidad de la hipoteca o concurso de varios acreedores. La hipoteca tiene una ventaja sobre la prenda, que es la de poder constituirse sobre algo ya afectado o sobre algo ya agravado con otra hipoteca. Ahora bien, cuando se constituye sucesivamente varios derechos de hipoteca sobre una misma cosa, el criterio genuino para lograr resolver la colisión o el problema es la presencia en el tiempo. Todos los creadores tienen los iguales derechos y las relaciones entre ellos se regulan conforme al anterior en el tiempo preferido en el derecho. Extinción hipotecaria. Son 10. La número 1. El pago total de la obligación principal. Número 2. La anulación de la obligación principal siempre y cuando se haya hecho una reserva expresa de ello para asegurar nuevos créditos. Número 3. Los deudores oponen compensación a los acreedores hipotecarios. Número 4. La dación del inmueble hipotecado. Número 5. Cuando se prescribe la obligación principal. Número 6. Cuando se vende la cosa por el acreedor hipotecado, extingue su hipoteca y las posteriores, si las hay, más no las anteriores. Número 7. Por la renuncia de los acreedores, que puede ser de manera expresa o tácita, como cuando vendes un bien afectado y no ejerce su derecho. Número 8. Por confusión, es decir, por la adquisición de una propiedad por la cosa hipotecada por los acreedores hipotecarios. Número 9. Por la pérdida de la cosa hipotecada. Y número 10. Por la prescripción extintiva de 40 años, que es la duración más larga en el tiempo de la acción hipotecada según el emperador Justino. Hipotecas privilegiadas. En esta también existen 3. El primero es el acreedor hipotecario cuyo préstamo sirvió como factor para adquirir, conservar y mejorar la res hipotecaria data. Número 2. El fisco por concepto de tributos debidos y no pagados a tiempos. Y número 3, que es hipotecas de la mujer y sus descendientes legítimos para poder lograr después de la disolución del matrimonio los bienes totales.